El pulso de la humanidad parece acelerarse. En cada rincón del planeta se percibe una tensión que se hace más intensa con el paso del tiempo. Las noticias nos muestran un mosaico de crisis que se entrelazan, catástrofes naturales que arrasan con ciudades enteras, movimientos sociales que estallan en distintos países, economías tambaleantes que ponen en duda la estabilidad del futuro. Todo parece indicar que nos acercamos a un punto de inflexión, un límite en el que lo viejo se derrumba y lo nuevo aún no termina de definirse. En medio de este panorama, algunos sienten miedo, otros incertidumbre, pero también están quienes perciben en el caos una señal, el anuncio de que algo mucho más grande está a punto de revelarse. Albert Einstein, con su visión adelantada a su tiempo, mencionó que la religión del futuro no sería personal ni dogmática, sino una religión cósmica. Una espiritualidad que trascienda los límites de los credos tradicionales y que conecte al ser humano con las leyes profundas del universo. En esa frase se esconde un mensaje que hoy adquiere un eco más fuerte que nunca. Necesitamos una forma de ver la vida que vaya más allá de las divisiones, que rompa con los muros del dogma y que nos recuerde la esencia de lo que realmente somos. El mundo está cambiando, y con él también se transforma nuestra manera de entendernos a nosotros mismos. La sensación de que el tiempo se acelera no es solo una metáfora. Cada día parece más corto, los avances tecnológicos y científicos surgen a un ritmo frenético, y la cantidad de información que recibimos es tan vasta que resulta casi imposible procesarla por completo. En medio de esta avalancha, muchos sienten que la realidad se desmorona y que la vida se ha vuelto un torbellino incontrolable. Sin embargo, detrás de esta aparente confusión, existe una oportunidad única, la posibilidad de redescubrir un nivel más profundo de conciencia que nos conecte con lo que de verdad importa. Las catástrofes, los conflictos y las crisis globales pueden ser vistas como señales que nos invitan a mirar hacia adentro. Cuando el exterior se tambalea, la mente humana busca un refugio en el interior. Y es allí donde comienza el verdadero despertar. El dolor colectivo, las protestas, el colapso ambiental e incluso las amenazas de recesiones mundiales pueden interpretarse como el grito de un mundo que exige una nueva forma de vivir, más consciente, más solidaria y más alineada con la naturaleza de la vida misma. A pesar de lo sombrío que pueda parecer este escenario, no todo es oscuridad. En medio del caos también está germinando una semilla de transformación. Personas de diferentes culturas y latitudes están empezando a comprender que la mente, el cuerpo y el espíritu no son entidades separadas, sino una trinidad sagrada que nos permite experimentar la vida. Este despertar no viene desde arriba, no nace de instituciones religiosas ni de estructuras de poder, sino de la experiencia íntima y personal de millones de individuos que sienten la urgencia de reconectarse con algo superior. El mundo se encuentra en el umbral de una transición histórica. La humanidad enfrenta desafíos que podrían llevarla a la autodestrucción, pero al mismo tiempo descubre un conocimiento que revela su interconexión con el universo. Esa paradoja, donde la destrucción y la renovación se encuentran frente a frente, es la esencia de este momento. Y es precisamente ahí donde surge la pregunta central: ¿seremos capaces de transformar el miedo y la incertidumbre en una oportunidad para despertar una conciencia más elevada? Este es el inicio de un viaje que no solo pretende describir la crisis, sino mostrar el camino hacia la transformación. Porque detrás de cada terremoto social, de cada conflicto, de cada cambio climático, late una verdad profunda: lo que sucede afuera es un reflejo de lo que llevamos dentro. Y si somos capaces de comprenderlo, podremos dar un paso hacia un futuro completamente distinto, un futuro donde la fuerza de los pensamientos y las emociones se convierta en la clave para crear un mundo nuevo. El ser humano ha recorrido siglos buscando respuestas a las preguntas más profundas de la existencia. En ese camino, la ciencia ha dedicado enormes esfuerzos a descifrar los misterios de la mente y del cuerpo. Hoy entendemos cómo funciona el cerebro en sus procesos eléctricos y químicos, conocemos en detalle los órganos, los músculos, los huesos y cada parte de la biología que nos sostiene. Hemos logrado cartografiar los pensamientos a través de máquinas que leen las ondas cerebrales, y hemos avanzado hasta el punto de manipular la genética para transformar la vida desde su origen. Todo esto nos ha otorgado una sensación de dominio sobre la mente y el cuerpo, como si al comprenderlos estuviéramos descifrando lo esencial del ser humano. Pero en esta aparente seguridad hay un vacío que nunca ha sido llenado del todo. Falta una pieza fundamental en el rompecabezas de lo que somos: el espíritu. Esa dimensión invisible que no puede pesarse,
que no puede diseccionarse en un laboratorio, y que, sin embargo, se manifiesta en lo más íntimo de nuestras experiencias. El espíritu, el alma, la chispa que nos anima, ha sido tema de las religiones durante milenios. Cada tradición ha ofrecido su propia visión. Algunos lo conciben como la esencia eterna que trasciende la muerte, otros como una parte inseparable de la conciencia universal. Sin embargo, lo cierto es que, más allá de las creencias, todos sentimos en algún momento la intuición de que dentro de nosotros hay algo más que carne y pensamientos. La Trinidad mente, cuerpo y espíritu es, en realidad, la clave para comprender nuestra existencia en la Tierra. El cuerpo es el vehículo que nos permite movernos y experimentar el mundo físico. La mente es el instrumento que organiza, planifica, analiza y sueña. Y el espíritu es la energía sutil que da propósito, que conecta todo lo que somos con un nivel más alto de conciencia. Sin una de estas tres partes, la experiencia humana queda incompleta. Si vivimos únicamente desde el cuerpo, nos reducimos a la supervivencia instintiva. Si vivimos solo desde la mente, nos atrapamos en pensamientos, análisis y preocupaciones sin fin. Y si intentamos vivir únicamente desde lo espiritual, sin cuidar el cuerpo ni la mente, corremos el riesgo de perder el contacto con la realidad material. Lo extraordinario ocurre cuando logramos equilibrar las tres dimensiones. Cuando el cuerpo está sano, la mente clara y el espíritu despierto, la vida fluye con una armonía difícil de describir. En ese estado, las dificultades no desaparecen, pero somos capaces de enfrentarlas con mayor serenidad. Las decisiones dejan de estar dominadas por el miedo y empiezan a guiarse por una intuición profunda que surge del interior. Esa intuición es, en muchos sentidos, la voz del espíritu. El gran desafío de nuestro tiempo es que hemos avanzado enormemente en el conocimiento del cuerpo y de la mente, pero hemos dejado de lado al espíritu. Hemos tratado de ignorarlo, relegándolo al ámbito de la religión o desestimándolo por no poder ser medido. Y, sin embargo, es justo en este momento de crisis global que se hace evidente la necesidad de volver a mirarlo. El despertar espiritual no es un lujo ni una fantasía, es una necesidad urgente. Es la clave para restablecer el equilibrio perdido en un mundo que se tambalea entre el progreso tecnológico y el vacío existencial. Entender esta Trinidad no significa convertirnos en místicos aislados, sino reconocer que somos más de lo que vemos en el espejo. Significa aceptar que los pensamientos no nacen únicamente del cerebro, que las emociones no son simples descargas químicas, y que la vida tiene un sentido más profundo que producir, consumir y sobrevivir. La Trinidad mente-cuerpo-espíritu nos recuerda que somos seres multidimensionales, y que para comprendernos y transformar el mundo, debemos despertar cada una de esas partes y permitir que trabajen en unidad. Este es el fundamento sobre el cual se construirá todo lo demás, la conciencia de que dentro de nosotros habita algo vasto, infinito y lleno de poder creativo. Y es precisamente al explorar esta tercera dimensión, la del espíritu, donde comienza a revelarse un misterio aún mayor, el de la realidad del pensamiento y cómo éste puede convertirse en una fuerza capaz de moldear lo que experimentamos en el mundo. Cada acción que realizamos nace primero en un pensamiento. Antes de mover un dedo, antes de pronunciar una palabra, incluso antes de sentir una emoción plenamente consciente, hay una chispa mental que enciende el proceso. Esta verdad tan sencilla suele pasar desapercibida, porque estamos tan acostumbrados a pensar sin descanso que olvidamos el poder que encierra esa actividad aparentemente cotidiana. Sin embargo, cuando detenemos la mirada y analizamos el origen de lo que hacemos, descubrimos algo fascinante. Todo en nuestra vida es el resultado de lo que alguna vez habitó en nuestra mente. La ciencia ha demostrado que los pensamientos generan frecuencias que pueden medirse con aparatos capaces de registrar la actividad cerebral. Vemos patrones eléctricos y ondas que reflejan los procesos internos de la mente. Y aún así, lo sorprendente es que no se ha encontrado un lugar específico en el cerebro donde se almacenen los pensamientos. No están encerrados en una caja ni guardados en un compartimiento secreto. Esto abre una pregunta crucial. ¿Será posible que los pensamientos existan en un nivel externo, en un campo invisible que rodea y atraviesa nuestra conciencia? Todos, en algún momento, hemos vivido experiencias que parecen confirmar esta posibilidad.
Situaciones en las que sabíamos lo que alguien iba a decir antes de que lo pronunciara, vínculos con seres queridos o mascotas en los que percibimos su estado emocional sin necesidad de palabras, o esa intuición que nos advierte que algo no anda bien con una persona antes de conocerla. Estos ejemplos no pueden reducirse simplemente al azar, apuntan a la existencia de una conexión más profunda, una dimensión donde los pensamientos flotan y pueden compartirse. Podemos llamarlo la realidad del pensamiento. Un espacio invisible que no podemos ver con los ojos, pero al que accedemos constantemente de manera inconsciente. Cada vez que concebimos una idea, cada vez que soñamos con un proyecto o simplemente imaginamos un escenario, estamos participando de ese campo. Lo que sucede después es que, con acciones concretas, esos pensamientos se materializan en el mundo físico. Construir una casa, preparar una comida, diseñar un invento o incluso escribir una palabra son ejemplos de cómo las ideas atraviesan ese puente invisible para transformarse en hechos tangibles. Lo verdaderamente revelador es que los pensamientos no pertenecen solo a un individuo. Pueden compartirse, extenderse, influenciar a otros y entrelazarse en una red invisible. De ahí nacen las sincronicidades, las coincidencias que parecen mágicas, o la manera en que varias personas en diferentes lugares del mundo conciben ideas similares al mismo tiempo. No se trata de plagio ni de casualidad, sino de acceso a un mismo campo de pensamiento. Somos como antenas que emiten y reciben información constantemente, y esa interacción explica gran parte de cómo evolucionan las sociedades y las culturas. Este fenómeno no ocurre únicamente a gran escala. También se manifiesta en lo cotidiano. Grupos de personas que se reúnen porque comparten una misma idea, equipos que desarrollan proyectos al unísono, comunidades que se forman alrededor de un interés común. La conexión mental es la base de la colaboración humana. Incluso cuando alguien utiliza un objeto creado por otro, ese pensamiento inicial se vuelve a manifestar en la experiencia de quien lo emplea, ampliando su alcance y multiplicando su impacto. La realidad del pensamiento nos invita a replantear algo fundamental. No somos seres aislados. Vivimos en una red de conexiones invisibles que nos une a los demás y que nos recuerda que todo lo que pensamos tiene consecuencias más allá de nosotros mismos. Cada idea, cada visión, cada intención es una semilla que puede florecer en lo tangible. Comprender esto es abrir la puerta a una responsabilidad enorme, la de cuidar lo que pensamos, porque tarde o temprano esas creaciones mentales encuentran la forma de hacerse realidad. Este es el umbral en el que la conciencia comienza a expandirse. Ya no vemos los pensamientos como simples chispas internas, sino como energías que habitan un campo colectivo al que todos estamos unidos. Y el siguiente paso, aún más profundo, nos lleva a descubrir que no son los pensamientos los que más poder tienen en la creación de nuestra realidad, sino algo mucho más intenso y determinante, las emociones. Los pensamientos son la chispa que enciende la acción, pero las emociones son la corriente que le da dirección y fuerza. Una idea puede ser brillante, pero si no está acompañada de una emoción intensa, se queda flotando como un destello efímero en la mente. En cambio, cuando un pensamiento se une a un sentimiento profundo, se convierte en una fuerza capaz de mover montañas, de transformar la conducta y de alterar por completo el rumbo de una vida. Las emociones son, en muchos sentidos, el lenguaje secreto del alma. No son simples reacciones químicas en el cerebro, son impulsos que guían cada decisión que tomamos, muchas veces sin que nos demos cuenta. No elegimos dónde sentarnos en una sala por una deducción lógica, sino por una sensación de comodidad, simpatía o rechazo hacia quienes están alrededor. No nos acercamos a una persona únicamente porque lo pensamos, sino porque algo en el interior nos dice que estar junto a ella nos hará bien. Las emociones son el timón invisible que dirige la nave de nuestra existencia. Cuando despertamos de mal humor, con enojo o tristeza, todo el día parece teñirse de esa emoción inicial. Los pequeños tropiezos se multiplican, la paciencia se agota más rápido y hasta las palabras de otros parecen más duras de lo que son. En cambio, cuando despertamos con alegría y entusiasmo, el día entero se transforma, los problemas se vuelven más ligeros, las personas parecen más amables y hasta los obstáculos se perciben como oportunidades. El mundo exterior no ha cambiado, lo que ha cambiado es nuestro estado interno, y eso basta para modificar la manera en que experimentamos la realidad. Las emociones no solo moldean nuestra percepción, también afectan directamente nuestra salud y nuestro destino. Una persona que vive atrapada en la ira o en el miedo prolongado debilita poco a poco su cuerpo,
abre la puerta a enfermedades y alimenta círculos de sufrimiento. Por el contrario, quienes cultivan emociones de gratitud, paz y alegría fortalecen su sistema inmunológico, atraen relaciones más sanas y generan ambientes donde otros también se elevan. El estado emocional es, en realidad, un campo magnético que irradia hacia el exterior y organiza las experiencias que llegarán a nuestra vida. Este poder es más evidente en las relaciones humanas. El amor es lo que une a dos personas, lo que crea lazos que superan distancias y dificultades. Del mismo modo, la rabia o el resentimiento son fuerzas que separan, que levantan muros invisibles aunque los cuerpos estén cerca. Cada vínculo que tenemos está sostenido por emociones, no por razonamientos. Incluso nuestras pasiones, las que nos llevan a dedicarnos a un arte, un deporte o una profesión, nacen de emociones que nos atraen irresistiblemente hacia algo. Lo fascinante es que las emociones pueden convertirse en semillas de creación. Cuando una emoción intensa se alinea con un pensamiento claro, el proceso de materialización se acelera. No basta con pensar en un sueño, es necesario sentirlo como real, experimentarlo en el corazón antes de que exista en el mundo físico. Así funciona la ley que rige el universo interior. La emoción es el combustible que convierte las ideas en experiencias. Y sin embargo, a pesar de su importancia, muchos vivimos como esclavos de las emociones, dejándonos arrastrar por ellas en lugar de aprender a dirigirlas. La clave no está en reprimir lo que sentimos, sino en comprenderlo, abrazarlo y transformarlo. Una emoción negativa puede ser una señal, un aviso de que algo necesita cambiar en nuestro interior. Pero si permanecemos atrapados en ella, nos condena a repetir los mismos patrones una y otra vez. En cambio, si aprendemos a generar emociones conscientes, podemos crear la vida que deseamos, no desde el azar, sino desde la intención. El poder de las emociones nos recuerda que no somos víctimas pasivas de lo que ocurre en el exterior. Somos co-creadores activos de nuestra realidad, y la calidad de nuestras emociones determina la calidad de nuestra existencia. Cuando comprendemos esto, se abre un horizonte completamente nuevo, el descubrimiento de que estamos unidos no solo por pensamientos, sino también por las emociones que vibran en nuestro interior y que nos conectan con cada ser de este planeta. Nada en la naturaleza existe de manera aislada. Cada forma de vida está entrelazada con otras en un tejido invisible que sostiene el equilibrio del planeta. Cuando observamos a los gansos volando en formación, turnándose para liderar la bandada y aprovechar las corrientes de aire, comprendemos que hay un orden silencioso que los une. Cuando miramos a los peces nadando en cardúmenes que se mueven como un solo cuerpo, sin señales visibles de coordinación, reconocemos que comparten un lenguaje más allá de las palabras. Incluso nuestras mascotas, sin necesidad de hablar, perciben nuestro estado de ánimo y responden con gestos que revelan una conexión profunda. Estos ejemplos no son excepciones, son reflejos de una verdad universal. La vida está unida por hilos invisibles que trascienden lo físico. Los seres humanos, por más sofisticados que nos consideremos, no estamos exentos de esta red. Muy al contrario, formamos parte de ella de manera esencial. Durante siglos hemos creído que nuestros pensamientos y emociones eran compartimentos cerrados, aislados del resto del mundo. Pero la realidad es que cada idea y cada emoción genera ondas que impactan a otros, así como también recibimos las ondas de quienes nos rodean. Cuando una persona entra en una habitación con enojo, el ambiente se tensa. Cuando otra irradia calma y alegría, el espacio se suaviza. Esa transmisión invisible no se puede negar, y es prueba de que estamos conectados más allá de lo que nuestros sentidos físicos perciben. Esa interconexión se extiende a los grandes acontecimientos sociales. Las multitudes no se forman solo por casualidad, sino porque muchas mentes y corazones vibran en la misma frecuencia. Las revoluciones, los movimientos culturales, los avances científicos, todo surge de un campo compartido donde las ideas y las emociones se entrelazan hasta volverse imparables. Lo mismo sucede en lo cotidiano. Un grupo de amigos se une porque comparten afinidades, una pareja se enamora porque sus vibraciones emocionales se atraen, una comunidad se forma porque hay un sueño en común que los conecta. Pero esta interconexión no siempre se manifiesta en armonía. También puede alimentar la vulnerabilidad y el dolor. Cuando un niño se siente aislado en un patio escolar, esa emoción de soledad lo convierte en blanco fácil de quienes buscan desquitar su propia inseguridad. La energía que emitimos, consciente o inconscientemente,
moldea la manera en que otros nos perciben y reaccionan. Lo mismo ocurre en la sociedad. Quienes viven enfocados en la enfermedad terminan experimentándola con más fuerza. Quienes se concentran en la escasez atraen más limitaciones. La interconexión no discrimina, simplemente refleja lo que llevamos dentro. Reconocer esta realidad es asumir una enorme responsabilidad. Cada pensamiento y cada emoción no se quedan en nuestro interior, sino que viajan, se expanden y generan efectos en la vida de los demás. Cuando nos damos cuenta de que formamos parte de un entramado colectivo, comprendemos que cultivar pensamientos positivos y emociones elevadas no es solo un acto personal, sino también un servicio al mundo. La paz interior de uno puede convertirse en semilla de paz para muchos, y del mismo modo, la negatividad de uno puede propagarse como una sombra en su entorno. La interconexión universal nos revela que no somos piezas separadas, sino partes de un organismo mayor. El planeta entero es un cuerpo vivo donde cada ser es una célula con una función única. Y así como en un cuerpo sano todas las células cooperan, en una humanidad consciente todos los individuos comprenden que su bienestar depende del bienestar de los demás. Este entendimiento nos conduce al siguiente paso inevitable: aprender a crear de manera consciente la realidad que deseamos vivir, utilizando la fuerza de nuestros pensamientos y emociones como herramientas de transformación. El viaje hasta aquí nos ha mostrado que los pensamientos son semillas, que las emociones son el combustible que las hace crecer y que la interconexión universal es el terreno fértil donde esas semillas se expanden. Todo esto nos conduce a una conclusión inevitable: cada persona tiene en sus manos el poder de crear la realidad que experimenta. Lo que sucede en nuestra vida no es únicamente el resultado de factores externos, sino, en gran medida, la consecuencia de lo que cultivamos en nuestro interior. Crear la realidad no significa que podamos manipular el universo como si fuera un juego de azar donde basta con desear algo para que aparezca de inmediato. Significa, más bien, que nuestras creencias, pensamientos y emociones generan un campo de energía que atrae experiencias afines. Si cultivamos miedo, inseguridad y resentimiento, atraeremos circunstancias que reflejen esas vibraciones. Si cultivamos gratitud, amor y confianza, nuestra vida tenderá a alinearse con esas cualidades. La llamada ley de la atracción no es un truco mágico, sino un principio natural: atraemos aquello que somos en lo más profundo. Existen pruebas que ilustran este fenómeno de manera sorprendente. El científico japonés Masaru Emoto mostró al mundo cómo las palabras y las intenciones podían alterar la estructura del agua. Cuando exponía el agua a frases de amor y gratitud, los cristales que se formaban eran bellos y armoniosos. Cuando la exponía a mensajes de odio o violencia, las formas eran caóticas y distorsionadas. Si el agua, que compone más del 70% de nuestro cuerpo, responde a los pensamientos y emociones de esa manera, resulta evidente que lo mismo ocurre con nosotros. Nuestras células, nuestros órganos y nuestra energía se ven moldeados por la calidad de lo que emitimos hacia adentro y hacia afuera. Crear conscientemente nuestra realidad implica aprender a dirigir la mente y a educar las emociones. No se trata de negar lo negativo ni de forzar pensamientos artificialmente positivos, sino de elegir una y otra vez hacia dónde enfocamos nuestra atención. Cada pensamiento sostenido, cada emoción cultivada con intención, es un paso en la construcción de nuestro destino. Al despertar cada mañana podemos decidir si dejamos que el día esté dominado por la inercia o si lo orientamos con claridad hacia lo que queremos experimentar. Esa decisión repetida en el tiempo se convierte en hábito, y los hábitos, a su vez, se convierten en el suelo donde florece nuestra vida. Lo más inspirador de este principio es que no requiere condiciones externas. No necesitamos esperar a que el mundo cambie para transformar nuestra experiencia. El cambio comienza dentro de cada uno de nosotros. Una persona que cultiva paz en su interior irradia calma en medio del caos. Una persona que mantiene la fe y la alegría atrae oportunidades incluso en tiempos de crisis. Así, cada ser humano se convierte en un creador consciente, no de manera aislada, sino como parte de la gran red de la vida. El mensaje final es claro: no somos víctimas indefensas de un destino escrito. Somos coautores de la historia que vivimos. Al elegir nuestros pensamientos y al cuidar nuestras emociones, damos forma al mundo que habitamos. Esta comprensión nos invita a asumir la responsabilidad de nuestro poder y a utilizarlo no solo para nuestro propio beneficio, sino para el bienestar colectivo.
porque cuando un individuo se transforma, inspira a otros a hacerlo también, y esa cadena de cambios puede alterar el rumbo entero de la humanidad. La verdadera espiritualidad no consiste en escapar del mundo, sino en recordarnos que somos parte activa de su transformación. Y al reconocer que podemos tener, hacer o ser cualquier cosa que deseemos, dejamos de vivir desde la limitación para vivir desde la posibilidad infinita. El futuro está en nuestras manos, y comienza en el instante en que decidimos crear, desde dentro, la realidad que queremos ver reflejada afuera.